Hola, muy buenos días, querida amiga. Bienvenida una vez más a Imán de Abundancia. Hoy estamos en sábado contigo y estoy muy contenta de tener hoy en día a una mentora y coach de ventas. La sigo y la verdad me gusta muchísimo todo lo que comparte en sus redes sociales. Así que considero que hoy es bueno que hablemos de ventas, porque las ventas también hacen parte de la abundancia. La forma en cómo nosotras nos percibimos frente a las demás personas y cómo ofrecemos lo que somos a través de nuestros servicios y nuestros productos, yo creo que es una parte fundamental para nuestra autoestima y también para poder percibir esa abundancia hacia nosotras. Así que hoy vamos a hablar de dar, de recibir de la forma económica, así que no te vayas, que hoy estamos en sábado contigo. Bueno, y como ya sabes, mi nombre es Linda Monroy, soy coach de abundancia. Me gusta muchísimo hablar de temas que tengan que ver con dinero, con abundancia en todas las áreas de nuestra vida, ya sea salud, autoestima, crecimiento personal. Y bueno, para el día de hoy quería enfocarme contigo especialmente en el tema de las ventas, porque las ventas son una parte importante de nosotras. Así que voy a presentar a mi querida Rebeca. Hola, mi querida Rebeca, ¿cómo estás? Muy buenas, encantada de estar aquí contigo, Linda. Mira, muchísimas gracias de verdad por aceptar mi invitación. Yo sé que este es un tema que algunas mujeres, personalmente yo te acepto que al inicio era rechazaba mucho el tema de las ventas, ya sea por programación, que a uno le dicen las ventas es malo vender o que las personas que venden tienen esa mala percepción. Pero fíjate, es algo que es ya es una parte también de la autoestima, de la percepción que uno tiene a sí mismo y de la forma en cómo uno se trata también frente a los demás. Entonces, qué mejor que tenerte a ti y que nos comentes cómo empezaste como coach y como mentora de ventas. Pues la verdad es que fue pura casualidad, Linda, o esa causalidad, ¿no? Más que casualidad. Yo compré la historia, el pack, ¿no? Que me vendieron en casa, que se vendía mucho en los 80 en España, que era, bueno, que había que estudiar una carrera, aprender idiomas, hacerse un máster, y entonces, pues que eso te iba a dar mucha felicidad. Ujú. Y yo, que con el tiempo me he dado cuenta que me he considerado siempre rebelde, pero en el fondo he sido bastante obediente. Hice todo lo que se pedía, me hice la carrera, me fui a Inglaterra a estudiar inglés, vine, me hice un máster y encontré un trabajo efectivamente de esos que me decían que me iba a dar la felicidad, un trabajo seguro, estable, de lunes a viernes. Y Sí. cuando ya tenía el trabajo me di cuenta de que era totalmente infeliz. Yo me sentía como un hámster dentro de una rueda, ¿no? Todos los días eran iguales y con un sentimiento que es bastante desagradable, que es la sensación de me estoy desaprovechando, ¿no? Sí. Estoy desaprovechando mi vida y esto aquí no estoy bien, no es lo que yo quiero, ¿no? Entonces Mm. tuve la gran suerte de que cuando llegó la crisis inmobiliaria, ¿no? Del 2008, pues tuve la suerte de que a mí me despidieron de las primeras y me dieron una pequeñita indemnización. Y yo ahí, bueno, yo estudié sociología y soy una apasionada del comportamiento humano, dije, mira, lo que voy a hacer es dedicarme a esto, ¿no? Entonces me puse manos a la obra, pasé un año que yo le llamo el año de cursillista profesional, de este año donde me formé en todo, coaching, Sí. inteligencia emocional, comunicación no verbal, con la intención de que toda esa formación me iba a dar mucha seguridad y entonces yo iba a poder vender mejor, ¿no? Porque Ujú. me sentía bastante insegura a la hora de vender. Entonces, pasó un año, no tuve éxito, el miedo llamó a mi puerta, me puse a buscar un trabajo por cuenta ajena otra vez, pensando que no iba a poder dedicarme a lo que me apasionaba. Ujú. Y el mismo día que fui a una entrevista de trabajo, pues me llama una amiga y me dice que hay un hombre, ¿no? Que dice que se puede vivir de esto de las terapias y del coaching y que hacía un taller gratuito. Y allí me fui, Linda, con mi amiga a ver lo que decía este hombre. Ujú. Entonces él dijo como las 12 cosas que no debe hacer un emprendedor y yo las había hecho todas. Había hecho todo mal y una de ellas era no integrar la habilidad de la venta. Así que al día siguiente me llamaron de este trabajo por cuenta ajena para decirme que me cogían, que les había gustado mi perfil para trabajar otra vez en lo mismo que trabajaba antes, que era en recursos humanos. Mm. Y ese mismo día me llamó José P. García, que era el hombre que hacía estas formaciones. Y Linda me hizo una venta tan magistral y tan maravillosa que no tuve otra opción que decir que no al trabajo, porque me busqué una financiación para entrar en su formación. Era una formación de 5 días, me costaba casi 3.000 euros. Era Ujú. una locura, yo ya no tenía recursos. Yo antes era de si lo tengo lo pago, si no lo tengo no lo hago. Entonces, desde la escasez, ¿no? Y en Sí. este caso decidí financiar, confiar en que iba a poder conseguir el dinero, etcétera. Y cambió mi vida. El decir que no al trabajo por cuenta ajena y yo digo que quemé todas las naves, ¿no? Eché toda Sí. la carne del asador y dije, Olina todo. Sí. efectivamente. Y entonces a partir de ahí, cuando salí de la formación,
pues se la recomendé esa formación a 2 amigas y este hombre dijo, Jolín, se te está dando muy bien esto, ¿por qué no te vienes conmigo y me ayudas a vender mis formaciones? Y entonces yo dije, genial, y mientras que yo iba desarrollando mi proyecto de coaching, de empoderamiento femenino, etcétera, pues empecé a compaginarlo con ofrecer y con ayudar a este hombre a vender sus formaciones. ¿Qué pasa? Que en España en aquella época, estoy hablando del 2012, 2013, era muy poquita la gente que estaba, la gente conocida, que era coach y que estaba dentro del mundo del desarrollo personal, ¿no? Pues Sí. estaban Nacho Muñoz, Enrique Jurado, Sergio Fernández, Joaquina Fernández, pero había como muy poquitos. ¿Qué pasa? Que yo estaba con José P. García, que era uno de ellos, y entonces entre ellos pues hablaban y entonces empezaron a recomendarme. Con lo cual yo me convertí en closer de venta porque Josepe me dijo que le vendiese a él, después me llamó Tino Fernández y me dijo, oye, ¿por qué no me vendes a mí? Después me llamó Nacho Muñoz y a mí también. Entonces yo fui dando servicios de closer sin que la palabra closer existiese en aquella época, ¿no? Porque Ujú. yo lo que hacía era vender formaciones y bueno, pues yo creo que hice más de 8.000 sesiones de venta para todos ellos. Madre Y así es mía, como entré en el mundo del closer y siempre he compaginado, ¿no? con mi proyecto qué de maravilla. empoderamiento femenino. Y así fue, totalmente causal. Fíjate, de la inseguridad que decías de vender, pasaste a vender a un montón de referentes, porque hoy en día, por ejemplo, para mí Sergio Fernández, para mí es un referente en crecimiento Mm. personal. De las primeras personas que yo escuché para el proceso de mi cambio de percepción y de vida fue Sergio Fernández. Nacho A Sergio no Muñoz, le llega a vender, ¿eh? A Sergio Fernández con él no llega a vender, a Nacho, a a Tino, Nacho, sí. a Enrique Jurado también, A a Enrique, sí. Joaquina, a Joaquina Fernández, que era la mentora de todos ellos Fíjate. también, pero con Sergio no llega a venderle. Pero sí, o sea, de inseguridad a vender a venderlos, a vender sus formaciones. Fíjate, ¿qué impulsa a una persona a esto? Digamos, yo entiendo que de alguna manera uno dice, bueno, debe haber alguna salida, porque si estoy siempre así como dices tú, sintiéndome como si fuese un hámster ahí en el mismo ciclo de escasez y tal, el decir, yo quemo mis naves porque yo siento que de alguna forma como que esto es lo mío, por aquí va realmente la salida que estoy buscando. ¿Qué te impulsó a ti a dar ese paso de fe, ese salto de fe así? Una certeza interior, Lynn. Yo sabía que ese era el camino. Y a lo mejor no tenía mucho sentido en aquel entonces dedicarse al coaching. Ten en cuenta que hace pues 12, 14 años en España el coaching tampoco era muy conocido. Ujú. Y como que no tenía mucho sentido, pero yo tenía una certeza interior de que ese era el camino. Y además, yo siempre he tenido bueno, un lema en mi vida, ¿no? Y es que el mayor miedo que he tenido siempre, y esto lo tengo desde bien pequeñita, es morirme y darme cuenta de que he desaprovechado mi vida. Ujú. Para mí, el sentir que mi vida no ha tenido sentido es algo que me ha movido en muchos aspectos, ¿no? Sí, Entonces, yo siempre lo digo, ¿no? Yo no me quiero morir, yo me quiero morir de viejecita, pero a día de hoy, si a mí me pasase algo, me tuviese que ir, no tendría la sensación de en mi vida no he luchado o no he hecho las cosas en las que he creído, ¿no? Hay como una lealtad hacia mí de, bueno, si tú crees que esto es tu camino, ves a por él. Y fue ese, ¿no? El ver que, el sentirme en aquella oficina, ¿no? Donde yo sentía, recuerdo y amo a mi ex jefa, que a día de hoy es amiga mía, y el entorno era maravilloso. No es que tuviese un entorno laboral que no fuese bueno, sí. pero yo recuerdo aquella oficina como algo gris, ¿no? Donde yo me iba, me sentaba en el ordenador y yo me sentía gris allí. Entonces fue más la lealtad hacia mí, a decir, esto tiene que acabar, lo que me dio fuerza para decir, vamos a por ello y quemamos todas las naves. Y en ese transcurso aparecen personas que si estás dispuesta a escuchar o si estás dispuesta a sentir lo que tu interior te dice, te marcan el camino, ¿no? Yo estoy convencida de que, bueno, yo a día de hoy tengo una relación con José P. maravillosa y yo sé que él en ese momento vino a mi vida justo en el momento adecuado a decirme, Rebeca, apuesta por ti y tira por aquí. Entonces, si estás, yo como dicen, ¿no? Si estás preparado, el maestro aparece. Yo creo que también fue tu disposición, tu intención de cambio, fue lo que hizo que atrajeras a esa persona para que te guiara, ¿no? Porque hay muchas veces en que las personas no toman esa decisión y es por ese miedo a la incertidumbre, al qué pasará, será que hago bien. Por tu caso, yo entiendo que tú tenías esa fuerza, voluntad de decir, no, yo siento que es por aquí, pero también como esa seguridad de que esa persona llegó a tu vida y que tú la viste y dijiste, vea, debe ser, este es un mensaje, ¿no?
del universo que me lo está mostrando, ¿no? Me está mostrando esta Totalmente, persona. totalmente. Fíjate, yo soy curiosa de algo, mi querida Rebeca, y sé que tú tienes muchísima experiencia porque cuando uno es consciente que la venta también hace parte de nuestra abundancia, ¿no? El dar y el recibir, sobre todo en el recibir, que hay muchas personas que tienen ese bloqueo de, no, es que yo no soy capaz de recibir dinero, así sea prestado o dando servicios, ¿no? Esto de que piden rebajas y que uno de pronto lo da más económico, todo eso tiene que ver con el merecimiento. Pero ¿tú qué opinas? ¿Por qué las personas son tan o tienden mucho al rechazo de la venta? ¿Por qué lo ven como algo que es como negativo o que tiene que ver como con personas avariciosas o se malentiende? Bien, bueno, si lo miramos desde un aspecto sociológico, Ujú, es totalmente algo cultural. Tanto en España como en Latinoamérica estamos en culturas judio-cristianas donde se nos ha enseñado, ahora ya, esto a los chavales que tienen ahora 18 años seguramente no les resuene, pero los que ujú. estamos un poquito antes del 2000, Sí. había una cultura donde lo bueno, el pobre era el bueno, el rico era el malo, lo bueno es ser generoso, pero no hay que ser avaricioso, o sea, donde se vinculaba todo lo que tuviese que ver con el dinero con una energía muy negativa. Ujú, Entonces, claro, desde esa cultura donde yo lo que tengo que hacer es entregar, dar, ser generoso y nunca ser avaricioso con el dinero, y el dinero tenía connotaciones muy, muy, muy malas. El dinero es hay una frase, ¿no?, que se decía mucho, el dinero es la clave o el foco de todos los males, el dinero hace vil al hombre, o sea, es que culturalmente hay un programa, ¿no?, que se nos ha instalado a muchísimas personas donde el dinero está mal. Yo ujú. siempre digo que es uno de los, es el mayor tabú. Dicen el sexo, es mentira, ¿no? Yo lo tengo comprobado. Si yo estoy en una formación y le pregunto a las personas, oye, ¿cuándo fue la última vez que tuvisteis relaciones sexuales? La gente no tiene problema de decirme, esta mañana, pues hace 5 años, pues ayer. O sea, la gente no. Pero si yo le digo, oye, ¿cuánto ganas? Oye, ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta? Ahí es donde realmente aparece el rechazo. Entonces, hay algo que es cultural. O sea, Ujú. por una parte tenemos la parte más cultural, ¿no?, que nos han educado así y que eso es un abono, ¿no?, un campo de cultivo que hay en la mente de muchísima gente. Sí. Pero por otra parte también está una construcción interna. Cuando yo no confío en mí, ¿no?, yo trabajo con las estaciones, ¿no? Yo siempre pongo Ujú. el arquetipo de las estaciones. Sí. Cuando llegamos al invierno, ¿no?, yo ahora miro por la ventana de mi casa y lo que veo es un árbol sin hojas. ¿Qué está haciendo? Está agarrado a las raíces, está agarrado a sus raíces para sobrevivir. El invierno, que es la infancia, es esa parte donde yo tengo que saber cuáles son mis raíces y dónde me agarro. O sea, qué es lo que yo tengo maravilloso, qué es lo que tengo bueno, qué es lo que me hace a mí conseguir el éxito, qué es lo que me hace salir de los marrones. Pero esto no lo conoce nadie de sí mismo. Normalmente la gente no sabe cuál es la parte, cuál es su fortaleza, ¿no? Cuál es Ujú. el valor o la cualidad maravillosa que tienen que les hace sobrevivir. Cuando eso Sí. no lo tengo bien construido, que sería el invierno, es muy complicado que la primavera esté bien. ¿Y qué es la primavera? Pues igual que en el campo, la primavera llega y lo que hace es crecer, ¿no? Todo se expande, todo florece. Si yo no sé muy bien quién soy y cuál es mi fortaleza, me va a costar mucho mostrarme, me va a costar mucho abrirme. ¿Por qué? Porque no me voy a aceptar linda. Voy a estar Ujú. pensando que no soy lo suficiente algo, que no soy lo suficientemente algo. Y en ese no soy suficiente, pues normalmente lo que hacemos es impostar un personaje porque pensamos que hay que ser más reflexivo o que la gente lo que quiere, no sé, perdemos autenticidad. Y ahí en esa autenticidad está el problema de la venta. ¿Por qué? Porque yo voy a tener miedo a que me rechacen. Es algo totalmente inconsciente. Todos los seres humanos tenemos un deseo inconsciente de aceptación y un deseo inconsciente de reconocimiento. Cuando yo me pongo a vender, esos dos deseos entran en juego. Si Ujú. yo no me acepto y no me quiero mostrar, lo que me va a pasar es que el deseo de aceptación, o sea, que todo el mundo me quiera, que yo encaje, etcétera, va a estar jugando un papel. Si yo quiero que todo el mundo me acepte, es muy difícil que me muestre, porque entonces, ostras, a ver si no les voy a gustar. O Te sea, cohibes. Sí. entra la herida del rechazo. Y ahí es donde vienen casi todos los problemas a la hora de vender, ¿no? Tengo un miedo inconsciente a que no me quieran, a que no me reconozcan, a que me digan que no, a que piensen que estoy presionando, a que les moleste, y es todo eso lo que se mueve. Una parte cultural y una parte también de identidad propia en cuanto a no me acepto, no me gusto y tengo mucho miedo a que me rechacen.
Sí, fíjate que yo tengo algo en mi mente y es cuando a uno le da esa inseguridad porque uno en su vida nunca ha vendido y uno empieza con este camino del emprendimiento, ¿no? De ser emprendedora. Si yo sé que nunca en mi vida he vendido y me dejo guiar por otras personas que me muestran lo típico, ¿no? Que te muestran publicidad, que este es el sistema que a mí me ha permitido vender tanto, que yo gracias a esto he vendido tanto, pero eso no va conectado con mis valores, es algo que no va dentro de mí. ¿Tú qué recomiendas? O sea, ¿qué hay que hacer con una persona que quiera realmente vender sus servicios, pero lo que tú dices, tiene miedo de ser auténtica porque a lo mejor lo hace mal o porque no vende bien o porque está yendo en contra de lo que te dicen muchas personas por redes sociales o en publicidad? ¿Tú qué le recomiendas a una persona que, por ejemplo, está empezando en este un poco un limbo, ¿no? De decir, bueno, entonces, ¿cómo vendo? ¿Cómo lo hago? Yo a todo el mundo le recomendaría que, si, o sea, que se olvide de que no sabe vender, porque vendemos desde el momento que nacemos. O sea, el ser humano está diseñado genéticamente para generar influencia en su entorno. Porque si no generas influencia, no sobrevives, no te casas, no tienes pareja, no tienes trabajo. Al final tú en una entrevista de trabajo, en una cita, para conseguir algo con tus hermanos cuando eras pequeña, llevarte tú la chuche. Es que da igual. Hemos estado generando y practicando la influencia toda la vida, como seres humanos que somos. Entonces, lo primero es quitarnos el estigma de que no sabemos vender o de que no tenemos madera de comercial, etcétera, etcétera. Y después lo más importante es que no utilicemos ninguna técnica de venta que no sea coherente con nosotros. Ujú. Porque hay técnicas de venta que han funcionado muy bien, el neuromarketing nos ha enseñado muchas cosas y han funcionado muy bien, sobre todo antes de la pandemia, Linda. O sea, hay un cambio de paradigma que ya venía de unos años, pero que se ha hecho muy claro después de la pandemia, ¿no? Y en ese cambio de paradigma, estas técnicas no funcionan. ¿Por qué? Porque con todo lo que se está desarrollando de inteligencia artificial, con todo lo que hemos vivido en pandemia, al final lo que genera confianza es la autenticidad. Yo ya Ujú. no voy a saber si dentro de unos años no sabré si Linda con la que estoy hablando es Linda o está generada con inteligencia Sí. artificial o si su contenido es real o no. Lo único que voy a poder detectar es su autenticidad. Es lo único que voy a poder detectar. Esa autenticidad es la clave para las ventas. Cuando yo no estoy siendo coherente, a mí las estrategias mágicas de utiliza este guión de ventas o utiliza este embudo y yo no niego, o sea, yo no es que yo dude que la persona que lo está utilizando No le funcione. no le Sí, funcione, efectivamente, a esa persona exacto. le funciona, pero porque está en coherencia con ella, no Ujú. porque sea la técnica. Entonces, yo recomiendo que cada uno que quiera, cuando quieres vender, lo primero es hacerse un trabajo interno potente para que hacerme simplemente ser honesto y preguntarme, ¿yo me compraría? Porque esa es la base. ¿Yo me compraría a mí mismo? Porque si no me compraría, deja de salir a comunicar fuera. Ujú. Porque ¿qué vas a hacer? Decirle a alguien, oye, cómprame tú. Yo no lo haría, ¿eh? Porque no confío en mí, pero tú hazlo. Ahí pierdes autenticidad y la autenticidad es lo que genera confianza en el cliente. ¿Vale? Entonces, en el momento en el que yo me empiezo a sentir pequeñita cuando digo el precio, empiezo a dudar de si voy a poder o no voy a poder, todo eso, todo ese lenguaje, tanto verbal como no verbal, le está diciendo al cliente que no confía en mí. Entonces, Sí. lo primero es, pregúntate si tú te comprarías a ti. Y si la respuesta es no, lo que tienes que hacer es hacer un trabajo personal para que eso cambie, para que tú sientas que te comprarías, para que te sientas merecedora, etcétera. Y después, la técnica es la que te funciona a ti. Ujú. No utilices técnicas que no estén en coherencia contigo, porque cuando no hay coherencia, la comunicación se estropea. Y ahí ya, además tengo los ejemplos de que he trabajado con mucha gente, Mm. con técnicas de marketing súper potentes, con lo que hemos facturado muchísimo dinero, pero en el momento en el que ha entrado en una crisis personal, la misma técnica que estaba generándole 300, 400 o 500 mil euros al mes, la misma técnica al mes siguiente ya no funcionaba. Y no Ujú. era la técnica, era la crisis personal del infoproductor en este caso, ¿no? Entonces, yo Sí. creo que es importante que esté en coherencia con nosotros. Sí, fíjate, has dicho muchísimas cosas en un momento y se me venían muchísimas imágenes a la mente. Por un lado, el tema de la inteligencia artificial, que yo lo veo como una herramienta en la cual nos apalancamos para ahorrar tiempo, para hacer de pronto tener ese momento creativo en el que uno de pronto no tiene ideas, de alguna manera ayudarse de algo para ello. Pero yo no estoy de acuerdo en depender completamente sino saber utilizarla en los momentos puntuales, pero siempre utilizando
mi creatividad, ¿no? Porque eso también como que de alguna manera hace perder la confianza en las personas a la hora de vender, ¿no? ¿Tú qué opinas de este tema, de la inteligencia artificial en las ventas? Yo creo que como en todos los temas hay que tener sentido común y hacer las cosas con equilibrio. Ujú, Y como que efectivamente la inteligencia artificial puede ser una palanca que nos ayude en un millón de cosas y bienvenida sea la evolución. O sea, que genial, que me dé ideas de contenidos o que es maravilloso o que incluso me genere una estrategia para trabajar en redes sociales. Está genial, pero siempre con una coherencia, un equilibrio y mi sentido común, ¿no? En el momento en el que yo lo que vendo está totalmente disasociado de mí, si todo mi contenido lo está generando una inteligencia artificial y yo siento que no es mi contenido, yo no lo tengo integrado, yo no lo puedo desarrollar, yo no lo puedo movilizar, no voy a poder venderlo, ujú. porque al final no es mío. Entonces, como todo, con sentido común, de manera equilibrada, es maravilloso, pero tiene que estar en equilibrio, ¿no? Con lo que soy. Ujú. Y fíjate, el tema de las inseguridades es algo muy fuerte y algo que bloquea muchísimo a las personas, la inseguridad, ¿no? Pero no solamente la inseguridad hacia uno mismo de si es capaz o no, sino también la inseguridad de lo que uno ha creado. A mí me ha pasado, yo te soy sincera, me ha pasado a veces que cuando creo mi contenido o cuando estoy vendiendo mi programa, que yo sé que funciona porque a mí me ha funcionado, a otras mujeres les ha funcionado, se viene ese síndrome, ¿no? De no, pero ¿y será que sí le ayuda? ¿Será que no? ¿Qué tips nos puedes dar para alimentar esa seguridad, para recordarnos que sí, que es algo que hemos hecho con el corazón y que de alguna manera lo estamos haciendo con el objetivo de ayudar, porque ese es el objetivo principal, ¿no? Mira, en este arquetipo de las estaciones que te cuento, que es como el método que yo utilizo, Ujú, la fase es la siguiente, ¿no? En el invierno genero mi confianza personal, con lo cual lo que yo consigo ahí es yo soy capaz, que ujú, es el primer escalón que tenemos que conseguir todos los seres humanos. Yo soy capaz, yo puedo sobrevivir, soy capaz. No me tengo que gustar, no tengo que liderarme, no, tengo que sentir que soy capaz, es el primer escalón. Cuando yo ya me siento capaz, lo segundo que tengo que hacer es me tengo que gustar, me tengo que aceptar, tengo que tener empatía conmigo, porque yo puedo decir, yo sí soy capaz de sobrevivir o yo puedo hacer cosas, pero no me gusta como soy. Bueno, lo segundo que tenemos que ver es yo me gusto. Y cuando conseguimos esa primavera llega el verano. En el verano lo que hacemos es la fruta madura y la puedo intercambiar. Esa es la aportación de valor. Si yo me siento capaz y además me gusto, tienen muchas papeletas para que cuando tú aportas algo, notes que realmente estás haciendo una aportación de valor. O sea, que es ujú. interesante lo que tú das. Si no se Sí. está dando eso, si yo dudo en que la aportación de valor no es real, tengo que revisar qué ha pasado. ¿Me ha pasado la primavera? O sea, estoy ahí que no me acepto del todo, que no me gusto del todo, o me ha pasado el invierno, o sea, siento que no soy capaz. Porque en el momento que ajuste esas dos, voy a sentir que hago una aportación de valor. Y para ello, o sea, yo siempre digo una mirada interna y después cosas prácticas. Generar un beta, si hago una formación, pues hacer un programa que sea más económico y que me dé a mí la oportunidad de testarle, de ver qué ajustes tengo que hacer, si voy a ofrecer un servicio nuevo, ofrecerlo a un precio que me sea más coherente, a lo mejor un poco más económico, pero que también me sirva para probarlo, para testarlo, para saber si tengo que hacer ajustes. O sea, al final es darte el espacio para probar también las cosas, ¿no? Lo que tú vas a hacer, si se ajusta. Yo, por ejemplo, llevo haciendo Woman Closer 4 años. Este año pasado empecé con Man Closer y la primera edición, fíjate, llevaba 4 años de experiencia con mujeres. La primera edición fue un beta, porque no lo había hecho con empoderamiento masculino. Y Claro. había que hacer ajustes. Entonces yo quería saber si esos ajustes funcionaban, cómo funcionaban en un espacio solamente de hombres. Pues hice un beta. Da igual la experiencia que tengas, siempre que vas a probar algo, pues lo bueno es que tú lo testes, ¿no? Pero cuando hay un sentimiento de que no aporto valor o que a lo mejor el valor que es porque está pasando algo con las fases anteriores, o no me estoy aceptando o no estoy confiando en mí. Entonces, por Ujú, eso siento que la aportación de valor no es real, ¿no? Como el que no, que dudas, ¿no? De ella. Y después sí, también en este ámbito, sobre todo a lo mejor, Linda, en el que tú trabajas, que a mí me pasa, lo que hay que medir mucho es la responsabilidad. La sí. responsabilidad que yo le pongo al proceso, ¿no? Yo, mira, acabo de terminar ahora una sesión de venta y entonces yo le decía a la persona, yo tengo un mapa y una linterna y yo te voy a llevar a un sitio al que he ido 500 millones de veces, que es la venta y cómo integrarla. Pero yo no te voy a llevar en brazos. Este camino lo tienes que hacer tú.
Y esto las personas lo tienen que tener muy en cuenta. Yo te puedo dar el 100% de lo que yo creo que te va a ayudar. Además, lo hago de una manera que sea totalmente con un traje a medida. Yo trabajo a las personas de manera individualizada. Aunque hagamos mentorías grupales, a grupos muy pequeños, porque yo lo que hago es trabajarte a ti para que tú te sientas segura. Pero tú tienes que hacer, o sea, tú tienes que comprometerte a hacerlo. Entonces, yo no me puedo sentir responsable si yo le digo, mira, para llegar hasta Valencia, tenemos que pasar vamos a pasar por Alcalá de Henares, vamos a pasar por Requena, y vamos a llegar a Valencia. Si la persona no quiere pasar por determinados lugares para llegar a Valencia, yo no me puedo responsabilizar. Yo no te voy a cargar. Y eso también cuando hacemos coaching o hacemos el tipo de servicios, hay que Sí. medirlo también. O sea, las personas no son mi responsabilidad. Y eso también es una cosa que nos limita a la hora de vender. Porque cuando yo vendo queriendo ser una salvadora, normalmente cuando nos cargamos de toda la responsabilidad del éxito de nuestro cliente, nos posicionamos en un rol de salvadoras, ¿vale? Ujú. Cuando yo me posiciono en un rol de salvadora, yo lo que hago es rodearme de víctimas, porque si no, no se puede perpetuar la dinámica. No puede haber una salvadora si no tiene a nadie que salvar. Entonces, si yo me hago responsable de los resultados de todo el mundo, empiezo a tener un rol de salvadora, la otra persona va a entrar en el victimismo y no va a comprometerse. Por eso es Ujú. tan importante a la hora de hacer ese tipo de servicios, igual que a la hora de vender, convertirse en una líder, ¿no? Para que lo que haya en tu entorno sean seguidores o compañeros, pero nunca víctimas a las que salvar. Ujú. ¿Y cómo se da uno cuenta de que está llegando a ese límite? Tú normalmente, por ejemplo, cuando tú ya tienes experiencia en esto y cómo se lo dices a las clientas, bueno, estás haciendo un rol de salvadora o estás llegando a un límite, observa bien lo que estás haciendo, ¿sí? En cuanto a ti misma. Claro, o sea, o sea, lo más claro es lo que se materializa en tu entorno. En el momento en el que la gente que está en tu entorno no se compromete, en el momento en el que tú sientes que no te posicionas. Mira, yo no soy nada partidaria de la frase de hay que aprender a poner límites. Yo Ujú. creo que esa frase tiene implícito como que tú le das el poder a la otra persona de que te traspase no te traspase. Y el poder no lo tiene nadie, lo tienes tú. Tú tienes que posicionarte. Y cuando tú te posicionas, los límites se marcan solos. No tienes que poner límites a nadie. Las personas ya perciben hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero no porque tú estés poniendo límites, sino porque tú estás posicionada. Ujú. Cuando tu entorno materializa lo contrario, y esto es, me rodeo de víctimas, bajo mis precios, o hago más horas de las que he dicho que voy a hacer, o sea, ahí ya tu posicionamiento se está debilitando, ahí ya estás en un rol más de salvadora que de líder. Claro, claro. Sí, porque si entonces en el caso de que las chicas, por ejemplo, las que estén viendo este podcast o escuchándolo en diferentes plataformas, ellas digan, no, es que yo siempre atraigo personas que me piden rebaja o atraigo siempre personas que quieren que les ayude de un día para otro. Quiere decir que de alguna manera su subconsciente, sus creencias son inclinadas hacia ser una salvadora y no una líder. Totalmente, además, si una objeción se repite mucho, lo Sí. primero que hay que hacer es revisar la objeción en ti. Y te digo por qué, porque al final lo que hacemos es comprarle la objeción al cliente. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Tú Ujú. imagínate que yo ahora mismo, yo soy madre separada, tengo una peque, también cuido de mi madre que es mayor, tengo el emprendimiento, también, bueno, a mí me gustan muchas cosas, entonces me apunto a pilates, no sé qué. Y yo de repente empiezo a pensar que no tengo tiempo. Y empiezo a entrar en esa dinámica. No tengo tiempo para nada, es que no tengo tiempo, es que no me da tiempo, no me da la vida, no tengo tiempo, ¿vale? Y voy a hacer una llamada de ventas para una mujer que quiere entrar en Woman Closet. Y entonces cuando nos ponemos a hablar, cuando llegan las objeciones, ella me dice, oye, mira, Rebeca, me encanta tu programa y todo lo que me ofreces, pero es que yo estoy pensando que no me va a dar tiempo. ¿Sabes? Mm. Porque yo tengo una niña, un niño y tengo que conciliar y no veo yo dónde no va a haber el tiempo, ¿vale? Aunque yo intente argumentar esa objeción, ¿vale? Y trabajarla, yo inconscientemente se la he comprado, porque voy a decir, efectivamente, no me extraña, si yo tampoco lo tengo. Entonces da igual el movimiento o la comunicación que yo tenga, yo ya le he comprado la objeción y seguramente se me va a repetir muchas veces. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el problema del tiempo o no percibo el tiempo como un problema, si alguien me dice, oye Rebeca, me encanta tu programa, pero no voy a tener tiempo, yo voy a poder argumentar con tranquilidad. Le voy a decir, hombre, pues entonces tenemos un problema porque esto no es una prioridad para ti. Porque cuando hay una prioridad, el tiempo se saca. Sí. Y va a pasar, o sea, no va a ser una objeción como que me marque. O sea, cuando yo me resuena mucho una objeción o siempre es la misma es porque no soy capaz de superarla. Si no soy capaz de superar esa objeción, lo que tengo que hacer es mirarla.
Todo el mundo me dice que es muy caro, que no tengo o que no tiene dinero. Vale, revisa cómo están tus cuentas, cómo te estás relacionando con el dinero, qué es lo que está. Todo el mundo me dice que lo tiene que consultar con su pareja. Revisa cómo tomas decisiones, cómo. O sea, al final siempre yo compro la objeción. Ujú, Siempre. Si yo voy por el metro y soy una enamorada de la música y me encanta la música y veo un violinista que lo hace muy bien, seguramente yo me pare y le escuche. ¿Por qué? Porque estoy resonando con la música. Si a mí la música me da igual, o sea, no me interesa y paso de ella, por muy bueno que sea el violinista, yo pasaré por el metro y ni le miraré. sí. Cuando resueno con algo es porque hay algo dentro de mí que se vincula con eso. Pues con las objeciones es lo mismo. Si todo el mundo te Ujú, dice que es muy caro, que no tiene dinero, revisa. Si tú sientes que tu servicio está en el precio que debe estar. Si tú, cómo estás tú ahora mismo de dinero, si harías inversiones o no. Si te dicen lo de la pareja, mira lo de la pareja o el socio, cómo tomas decisiones. Si te dicen me lo tengo que pensar, piensa como tú. Bueno, al final siempre es cuando se repiten es que hay que hacer una revisión interna. ujú. Fíjate, mi querida Rebeca, ¿qué rutina usas tú antes de hacer una llamada de ventas? ¿Hay algo especial que digas, bueno, me voy a preparar mi energía, mi mente, todo, antes de empezar a hablar con una clienta? Yo siempre, o sea, antes las rutinas eran, yo creo que según vas cogiendo experiencia, ¿no? Y confianza, al final la rutina se vuelve cada vez como más express, ¿no? Ya no necesitas tanto, porque yo, por ejemplo, a mis alumnas, y que sobre todo cuando están empezando, yo les recomiendo pues, que se conecten con una emoción de abundancia, que no llamen desde la carencia, ¿no? Porque cuando yo Ujú, llamo desde, ay, tengo que vender porque si no, no facturo, es que pues, esas llamadas normalmente no funcionan porque estoy haciéndolas desde una emoción de desconfianza y no puedo generar confianza en el cliente. Entonces, con el tiempo estas rutinas se van son muy, mucho tiempo, muchos años haciendo sesiones de venta, se van reduciendo. Pero da igual lo que tome siempre, sea un segundo, 10 segundos o un minuto, yo siempre que empiezo a trabajar, ya sea dando formación, ya sea haciendo una llamada de ventas, siempre que llego al espacio de trabajo, yo siempre me conecto con mi confianza. Yo llamo una revisión del invierno para conectarme con mi confianza, que es con lo que soy, y ponerme en disposición de ayudar a la persona. Siempre me pongo en disposición de ayudar a la persona con la que voy a trabajar, ¿no? Al ujú, final la venta, igual que cuando yo estoy en mentoría, estoy en formación, yo siempre pienso que lo que tienes que hacer es estar en disposición de la persona con la que vas a hablar para ver de ujú, qué manera puedes llegar a ayudarla, ¿no? Entonces, mi rutina ahora pues sería siempre poner un poco, o sea, poner conciencia a lo que voy a hacer, ¿no? Yo siempre pues enciendo una vela, me conecto con lo que soy y con esa disposición para que se dé lo que se tenga que dar. ujú. Pero Qué sí que es bien. verdad que es mucho más express que Claro, las que ya podemos es una, ya es venir, parte de ti, ¿no? Ya es parte de ti, efectivamente. entonces ya. Efectivamente. Qué bien, pues mi querida Rebeca, quisiera preguntarte, ¿no? Porque yo entiendo que algunas personas querrán comentarte o contactar contigo. ¿Cómo ayudas tú en tus mentorías o cómo ayudas a estas personas que están bloqueadas con el tema de la venta? Yo lo que trabajo es, a través de qué tipo de las estaciones, lo que trabajo es la revisión de dónde surge el bloqueo. O sea, vamos a ver cómo integrar la venta, pero hacerlo con una transformación real. No se puede adquirir una técnica. Yo siempre lo digo, ¿no? Que yo en mis formaciones, en mis mentorías, doy la técnica. Yo tengo muchas técnicas de cierre. Llevo toda mi vida emprendedora dedicándome a cerrar ventas. Y yo siempre digo, mira, yo os doy las técnicas para vuestro ego. Porque sé que Ujú, el ego se queda tranquilo cuando yo te doy una técnica y es como, ay, ya tengo donde agarrarme. Pero ujú, realmente donde yo encuentro que existe la transformación real o la integración real de la venta es en un trabajo personal. Entonces yo lo que hago es combinar esa técnica para que el ego se quede tranquilo con un 80% de trabajo personal para que las personas primero conecten, se conozcan y sepan cuál es la fortaleza que tienen, que la gente normalmente no sabe cuál es la esencia y cuál es la fuerza que le vas a hacer vender, porque no es lo mismo como yo vendo, que yo vendo desde mi fortaleza y va a ser una venta más entusiasta, más de motivación, más movilizadora, ¿right? Una persona, por ejemplo, que es muy reflexiva, Linda. Una persona que es muy reflexiva no puede intentar hacer una venta como lo hago yo, porque la aportación de valor que hacemos es diferente. Yo ujú, aporto una cosa y ella aporta otra. Entonces, lo que hago en las formaciones y en las mentorías es que la persona conecte con lo que es, para que pueda ujú, meter en coherencia desde ahí. Y hacer un trabajo de movilización interna, o sea, que ellos aprendan a influenciar, a trabajar su confianza, ¿no? Su invierno, a trabajar su aceptación
su verano para que cuando llegue, o sea, su primavera para que cuando llegue el verano sepan hacer aportaciones de valor y que no haga falta. Yo, mira, no utilizo nunca, ¿eh? Toda la gente que entra, por ejemplo, en Woman, saben que son. Yo trabajo con grupos de cada edición de 10 personas como máximo. Yo siempre aviso, son 10 plazas, pero a mí si me dices, yo no digo, oye, y hoy este precio y mañana el otro, y tienes 24 horas para darme una contestación. O sea, todas las técnicas de urgencia que funcionan muy bien y que el neuromarketing utiliza, yo nunca se las utilizo. Y Ujú, yo tengo una conversión muy, muy, muy elevada. Pero es porque hay un trabajo interior hecho. Pues ese trabajo interior es lo que yo ofrezco en mis formaciones. Que hagan ese ujú, trabajo interior y después puedan coger una técnica y la molden a su coherencia, a cómo se sienten bien, para que puedan realmente movilizar e influenciar en cualquier situación. Porque ya no solamente vender, por ejemplo, este año está trabajando con parejas para que restauren su relación, porque es cuestión de influenciarme a mí y influenciar a los demás. ¿No? Es un trabajo de influencia interna para poder influenciar en el exterior. Así que lo que ofrece son mentorías grupales, también procesos individuales, tanto de influencia para la comunicación como para la autoestima y la seguridad. ujú. Fíjate, voy a compartir tus redes sociales si te parece bien para que las personas que quieran conectarse contigo, fíjate, está mi querida Rebeca en Instagram como woman-closer para que la sigan, para que puedan comunicarse con ella, escribirle en privado si están interesadas en alguno de sus servicios, de sus mentorías. Y también aquí, mira, le he dado clic al enlace para pues mostrar todo lo que ella ofrece dentro de su perfil, ¿no? Entonces, no sé si quieres decir algo ahora mismo, mi querida Rebeca. Claro, o sea, ahí van a encontrar sobre todo recursos, en este caso sobre todo para mujeres, ¿no? Tengo un par de ebooks porque también es importante que veamos, por ejemplo, el del ciclo, ¿no? Cómo influye mi ciclo menstrual a la hora de vender, es que son muchas facetas que hay que mirar. En la masterclass, sobre todo, vamos a ver dónde te puede estar bloqueando a la hora de comunicar y después también ver cómo tu cerebro femenino te puede ayudar a vender de manera mucho más efectiva y cómo funciona esta nueva venta que se da después de pandemia. Así que ahí tienen un Ujú. montón de recursos que espero Sí, que. fíjate. Todos muy útiles, de verdad, todos muy útiles. Pues mi querida Rebeca, mira, aquí dejo el perfil otra vez para las personas que quieran hablar con ella por privado. Y yo te agradezco muchísimo de tu tiempo, de verdad. Muchas gracias, Rebeca, por Un placer. compartirnos todas estas pepitas de oro, todos estos tips muy valiosos. Yo también te digo que los voy a tener en cuenta para mí. Muy agradecida contigo y nada, nos vemos entonces en siguientes oportunidades que podamos compartir juntas. Genial, me encantará. Un abrazo, Linda, muchas gracias. Chao, mi querida Rebeca, que estés bien. Bueno, y hasta el día de hoy, un episodio más. Muchísimas gracias a todas las que están por aquí, que están viendo y que hasta el final han visto este episodio del podcast. Recuerden que abajo en los comentarios, dependiendo de la plataforma donde lo vean o lo escuchen, ya sea en Spotify, iVoox, en Apple o en YouTube, van a encontrar los datos de Rebeca para que puedan comunicarse con ella. Y gracias a todos por este episodio más de Sábado Contigo en Imán de Abundancia. Adiós.